Hey, ¿qué tal? Este es nuestro último video de la serie ¿Por qué existe el sufrimiento? Ya hemos respondido las primeras 3 preguntas. ¿Qué es el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Y qué propósitos tiene el sufrimiento? Hoy vamos a responder nuestra última pregunta. ¿Cómo Dios me ayuda en medio del sufrimiento? Hay una pregunta que se puede levantar cuando estamos hablando de este tema. Y es: ¿cómo el Dios, creador de los cielos, que es inmortal, invencible y todopoderoso, puede ayudarme? ¿Acaso Él puede entender lo que estoy pasando? Y déjame decirte que efectivamente sí. Dios te ayuda en medio del sufrimiento. ¿Cómo? Pues Dios entiende tu sufrimiento y Dios atraviesa con nosotros el sufrimiento. Te voy a dar 3 razones del por qué Dios sí entiende nuestro sufrimiento. La primera es: Dios comprende tu sufrimiento porque Él es tu creador. Como el alfarero hace y conoce su vasija, así Dios nos hizo y nos conoce. El Salmo 139:13 nos dice que tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y Génesis nos dice que hemos sido creados a la imagen de Dios. De ninguna otra criatura se dice esto. Representamos a Dios en la tierra y tenemos características únicas, como la moralidad, el conocimiento, la justicia, la santidad, el poder relacionarnos con Dios y el uno con el otro. Él nos dio sentimientos y nos dio emociones, y también aún diseñó nuestro cuerpo para que reaccionara de cierta manera cuando enfrenta circunstancias estresantes. El alfarero conoce a su vasija. Segunda razón es que Dios entiende tu sufrimiento porque Él es un ser relacional. Él nos creó con la capacidad de tener una relación personal con Él. Y esto es parte de ser creados también a su imagen, lo que significa que Él mismo es relacional. Lo puedes ver en el jardín del Edén con Adán y Eva. Tanto antes de la caída como después de la caída. Puedes verlo en el llamamiento de Abraham y la promesa que le hizo. Puedes verlo con el pueblo de Israel. Al redimirlo de la esclavitud de Egipto, al rescatarlo, darles leyes, llevarlos a la tierra prometida. Y aún también al traer juicio cuando fueron infieles. También puedes verlo en su relación con los que somos su pueblo. Él es el esposo y el pueblo es la esposa. Puedes verlo en la relación paternal con los creyentes, con los cristianos. Él es el padre, nosotros somos sus hijos. Y etcétera, etcétera, etcétera. Dios es un ser relacional. La tercera razón es que Dios comprende nuestro sufrimiento porque Él tomó forma de hombre. No hay ninguna otra expresión más grande de la relación de Dios con la humanidad que la encarnación. Dios mismo viniendo en forma de hombre, tomando la forma de hombre en la persona de Jesucristo. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nació de una virgen, creció en estatura y gracia como cualquier otro niño. Sufrió la debilidad al estar hambriento y sediento, fue tentado por Satanás en el desierto, sin embargo no pecó. Él lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por la dureza de los corazones de los perdidos, sufrió calumnias y rechazo de su propia gente. Fue traicionado por un amigo muy cercano, uno de sus propios discípulos. Mira lo que dice Isaías 53. Despreciado y rechazado por los hombres y varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Si continúas leyendo este capítulo, Isaías describe cómo el Dios hecho carne sufrió increíblemente y lo hizo por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Lo hizo por amor, es decir, Él se hizo carne y experimentó todos estos sufrimientos. ¿Cómo no nos va a comprender cuando nosotros pasamos por sufrimientos similares o por cualquier otro sufrimiento? Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pero no solo eso, Él experimentó el mayor y peor sufrimiento de toda la historia. Sufrir la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Sufrió como malhechor y criminal el juicio de Dios, aunque Él mismo no cometió pecado y no se halló engaño en su boca. Isaías 53 continúa diciéndonos: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
Si eres cristiano, la fe en este sacrificio te ha dado la salvación. Y si todavía no eres cristiano, este sacrificio de Jesús es lo que limpiará tus pecados y te dará la salvación. ¿Acaso no es asombroso que Dios mismo ha experimentado el peor sufrimiento de toda la historia? Dios sí que puede comprenderte en medio de cualquier sufrimiento que pases. Sin embargo, Dios no solamente comprende nuestro sufrimiento, sino que Él en su palabra nos enseña cómo atravesar estos sufrimientos, estos momentos, y nos sostiene en ese trayecto. Es decir, Él atraviesa el sufrimiento con nosotros. Primera de Pedro es una carta escrita a cristianos del primer siglo, que estaban pasando por sufrimientos injustos, persecuciones y oposición. Ahí podemos encontrar cómo navegar estos momentos de sufrimiento como creyentes, y te voy a dar algunos principios que podemos encontrar allí. Primero, pon tu mirada en la herencia incorruptible que Dios te ha dado. Él tiene preparado para nosotros los cristianos una herencia que está reservada en el cielo, donde el Cristo resucitado está y nos espera. Segundo, recuerda que un día todos los sufrimientos acabarán y Dios hará nuevas todas las cosas. En esa nueva creación no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y tenemos esta esperanza porque Cristo resucitó. Tercero, reconoce que los sufrimientos y las pruebas que pasas son instrumentos usados por Dios para purificarte y probar tu fe y hacerte más como Él. Primera de Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 2:20 y 21 dice, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Para los cristianos, paradójicamente, los sufrimientos son un extraño regalo de parte de Dios. Filipenses 1:19, el apóstol Pablo nos dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Como cuarto, comparte tus cargas. No hemos sido diseñados para vivir aislados. De hecho, necesitamos de una comunidad. Cristiano, tu comunidad debe ser los hermanos de la iglesia local a la que asistes. Es el lugar donde tú puedes compartir tus cargas con tus hermanos en la fe, y ellos pueden apoyarte para llevar ese peso junto contigo. Si no tienes una iglesia, hazte miembro de una. Busca una iglesia bíblica. Y si tu iglesia no tiene esta iniciativa, tú puedes ser el iniciador de esto. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No podemos solos. Si no eres cristiano, los sufrimientos que pases en esta vida no se van a comparar al sufrimiento eterno que vas a sufrir si es que tú no te reconcilias con Dios. Que los sufrimientos que estés pasando ahorita te lleven a clamar a aquel que sufrió y pagó por tus pecados para que seas reconciliado con Dios y seas rescatado del sufrimiento eterno. Como quinto consejo, no estés ansioso, descansa en Dios. El apóstol Pablo nos dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es normal sentir preocupación por lo que está sucediendo, pero es en ese momento donde debes recordar estas palabras y en oración entregar todos sus sufrimientos a Dios. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿hay esperanza para mí que estoy sufriendo por causa de mi pecado o por causa de mis malas decisiones? Déjame decirte, sí. Aún a pesar de esto, hay esperanza porque Dios es un Dios de gracia. Confiesa a Cristo tus faltas y dile que te dé un corazón humilde para aceptar las consecuencias y sobrellevarlas y tomar responsabilidad. Busca ayuda o consejo de parte de los líderes de tu iglesia local. El Señor quiere restaurarte y redimirte de esa situación. Usa los medios que Dios te ha dado para hacerlo. Aprende de tus fallas para no volver a caer en ellas y eventualmente ser un guía para aquellos que quieren ir por los caminos equivocados que tú una vez fuiste. Entonces, al final de todo esto, recuerda, la esperanza que Dios nos da en nuestro sufrimiento no es que no vayamos a sufrir, sino que cuando suframos, Él estará con nosotros. Espero que estos videos te hayan ayudado y hayan sido de aliento, cualquiera que sea la situación en la que estés.
Y quiero dejarte con un versículo que me gusta mucho. Primera de Pedro 5, verso 7. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.